¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, en donde vamos a tener la presencia del amigo Federico Fisela para analizar lo más importante que ocurrió ayer, que independientemente del impacto visual, de la recurrente y diría yo el bombardeo permanente de imágenes, de bancos rotos, de piedras tiradas, de containers que habían dejado la noche anterior ahí, de barretas plantadas, de episodios, incluso de insultos entre algunos diputados nacionales. Lo más importante es lo que se votó. Lo más importante, porque esto pasa, porque estos son imágenes que en algunos casos son recurrentes, con algunos protagonistas repetidos también, es lo que va a pasar en la Argentina en tanto y en cuanto se aplique este presupuesto. Y me temo que si el presupuesto no se aprueba, y el me temo es un lugar común, no es que yo tema que se apruebe, temo lo que va a pasar aplicándose el presupuesto, más allá de la aprobación formal. La política económica que se lleva adelante, que es de reducción y de retroceso en todos los frentes, salvo en lo que tiene relación a los pagos de servicios de la deuda externa y el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Pero nos parece que es importante contextualizar y dar datos y cifras, y por eso va a estar Federico, de lo que va a hacer esto si el 14 de noviembre lo aprueban los senadores y de lo que va a hacer si no lo aprueban los senadores. Porque aquí hay una suerte de juego de pinzas en donde la política que llevará adelante el gobierno estará cifrada en lo que ya ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Se apruebe o no se apruebe el presupuesto. Entonces, ¿cuál sería la valía del rechazo eventualmente en el Senado de la Nación del presupuesto? Y un gesto político. Decir, los opositores son opositores. Este no es el único e irreversible camino que tiene la Argentina de reducir en educación, en cultura, en vivienda, en ciencia y técnica, en hábitat, en medio ambiente, en todos los rubros, en obra pública, en trabajo. No es el único ni es fatalmente el que hay que tomar. Ahora, claro, usted lo escucha a Miguel Ángel Pichetto, que es el presidente de una bancada de senadores en la que él habla de los países en serio. En un país en serio no sé si Pichetto sería el presidente de una bancada opositora. En todo caso, estaría en una suerte de hibridez política entre oposición y oficialismo, pidiendo la expulsión de 4 manifestantes, 2 creo que son venezolanos, un paraguayo y un turco, en un operativo a todas luces cuestionable y objetable, al punto que hasta se dio cuenta en un momento Pichetto y dijo que él le habló a Frigerio para decir que estaba mal hecho el operativo. Miren, algunas de las imágenes son francamente tragicómicas, y digo tragicómicas porque hay un componente de violencia, sin perjuicio, por supuesto, de individualizar a quienes quieran individualizar. Y después vamos a ver la intervención del diputado Moró en la Cámara, cuando hacía referencia a un policía que aparece en varias marchas, en varios actos. Sería una narcopolicía, una categoría de anarquista que yo no conozco. Traté de consultar con mi amigo, el profesor Carlos Solero, para ver si había alguna vertiente policial del anarquismo. No lo pude localizar, pero me temo que no la hay, y que son más que nada gente que tiene una vocación de servicio y de servicio que aparece en estos lugares. Ha habido imágenes de manifestantes insultando y expulsando a encapuchados y tipos tapados que querían romper autos, que querían generar desmanes. Me dicen que un colega se preguntaba por qué Eve de Bonafini estaba con máscaras antigases, porque sabía lo que iba a pasar. Claro, Eve de Bonafini, cuando estos colegas estaban terminando la escuela, a lo mejor, Eve tiene casi 90, estaba desafiando con su cuerpo y sin ninguna máscara a las hordas criminales del terrorismo de Estado, que probablemente se regodeen con alguno de estos personajes que defienden ahora algunas políticas públicas, que son las que después vamos a estar hablando y que, insisto, son los datos más importantes de la jornada. No esta presencia de La Roque o algunos otros diputados que, aparte, le resultan útiles también a los sectores del poder para mostrar quiénes son los que se ponen frente a los carros de la policía para evitar que avancen, entre comillas, a hacer su trabajo. Pero pasa que de este lado también había gente vinculada a las fuerzas de seguridad, como por ejemplo lo que mostró Crónica, que es el procedimiento sobre 2 muchachos, 2 tipos, algunos de ellos con los buzos de Independiente de Avellaneda, para que uno rápidamente asocie Independiente Moyano, Moyano Sedición. Mire ese que pone la barreta al lado, el policía que pone la barreta, le dice, déjala ahí, y ahora viene el fotógrafo y le saca una foto a la barreta. El tipo no tenía la barreta. Lo están viendo, ¿no? Justo en el último momento que pone, ahí está. Ahí se va a arrimar,
pone la barreta, le avisa a su colega, mirá, ahí está la barreta, ponésela cerca, y le sacan una foto. Bueno, y de esta hay varias, ¿no? Lo hacen mirar a la cámara, tiene la camiseta Independiente, acomoda mejor la barreta, pero escuchen lo que decía el diputado Moró, con quien después Massot tuvo un entredicho. Yo no quiero exagerar la nota, no me parece tan tremendo que los diputados levanten el tono, se exasperen y demás. A veces lo muestran algunos programas o de chimentos o presuntamente de noticias cuando se agarran a piña en el Parlamento japonés o la legislatura coreana, o alguno se tira como un hecho curioso, casi como un blooper. Bueno, acá se exacerban los ánimos, alguno por ahí pierde un poco la compostura. En el caso de Massot parece que lo invitaba a pelear. Dentro de todo es mejor esto que mandarle los Falcon Verde que hacía su familia en Bahía Blanca a quienes pensaban diferente en la época de la dictadura militar, porque es ese el cuño ideológico que se estaba discutiendo también ayer en la sesión. Esto decía Leopoldo Moró con documentación a propósito de los que se infiltraron o aparecieron con las manifestantes, que dicho sea de paso, algunos de ellos, por ejemplo, periodistas de la Garganta Poderosa, habían sido arrestados yéndose a subirse a sus colectivos para volver después de terminada la manifestación, ¿no? Por eso hablaban algunos legisladores directamente de cacería. Moró en el Parlamento. Esta represión fue provocada por el gobierno, no ya solo porque vallaron en el Parlamento. Pusieron en la calle grupos de provocadores. Esta foto que yo le mostré a usted, presidente, y usted sabe que se la mostré hace un rato en su escritorio y que los señores diputados no alcanzan a ver, es la foto de 6 individuos encapuchados, con los rostros tapados, todos vestidos de negro para simular que son anarquistas. Ustedes recuerdan que hay periodistas que se asustan por los piqueteros que tienen el rostro tapado. Bueno, estos tienen el rostro tapado. Pero hubo un problema, se le cayó a uno el pañuelo que le tapaba el rostro. Y aparece acá este señor que estaba provocando desmanes con estos 6 que estaban vestidos igual, tapados, con capuchas, etc. ¿Quién es este señor? Este señor es el sargento Héctor Olivera, promoción 189 de la Policía Federal, traspasado a la Policía de la Ciudad, que actualmente presta servicio en los grupos civiles que salen a la calle del cuartel Chacarita de la Policía de la Ciudad. Espero que el señor presidente, estoy seguro que lo va a hacer, le pase al fiscal de turno esta acusación y nosotros vamos a mostrar esto en los medios periodísticos. No hay ninguna duda, señor presidente, que los incidentes de hoy fueron provocados por el gobierno que tiene afecto a la violencia institucional. Gracias, presidente. Bueno, muy claro lo de Moró, ¿no? Aportando pruebas y elementos, no haciendo interpretaciones o infiriendo de acuerdo a su experiencia. El colega Carlos Pañi decía que el entusiasmo que ha despertado en Moró esta situación no la despertó ni el alfonsinismo en los 80. En buena hora que así sea, si sirve para esclarecer que efectivamente quienes deberían estar preservando el orden están generando instancias de provocación. Lo mismo que antes de que ocurrieran los hechos, se sabía que había montículos de piedras, escombros, cascotes en determinados sectores cercanos a la legislatura. Pero como decía antes, lo mismo que acá en Rosario con la marcha donde hubo más de 10.000 personas y un grupo de entre 20 y 30 se pelearon para ver quién se llama de ahora en adelante Barrios de Pie, una cosa que lamentablemente se dio pero que es una insignificancia al lado del motivo que impulsaba esa movilización. Lo más importante es lo que vamos a estar viendo después de la pausa, porque es lo que se votó, que es lo que se aprobó y que ciertamente ha generado algún grado, no sé si de optimismo, pero sí de recuperación de iniciativa política al gobierno y sus aliados, porque claro, con lo que está pasando en la Argentina, con la recesión, con la crisis, con la miseria, con las imposibilidades materiales de cumplir y pagar la luz, el gas, mandar los chicos al club y todo eso, que se apruebe un presupuesto que va a profundizar toda esa situación, es para el gobierno presuntamente o en principio políticamente una victoria. En el año 2016 el presupuesto se votó y se aprobó con más de 180 voluntades, con lo cual evidentemente había diputados del oficialismo y muchos opositores. El presupuesto del año 2017-18
se votó con 160 y tantos legisladores. Este que se aprueba ahora, con apenas 10 más que la mínima, que son 129 diputados. De esos 129, hay más de 20 que los aporta Argentina Federal, que son peronistas de distintas provincias, partidos o minibloques independientes del interior, y los diputados de Evolución. Ese es el nombre que le puso Lustó a su propia fuerza política, que fue junto con los de San Luis de Rodríguez A los que dieron el quórum de 129 diputados exactamente para que se iniciara ayer la sesión. De manera tal que eso es también algo que hay que tener presente acerca de cuáles son los legisladores, de qué sectores y de qué provincias los que concurrieron para que el oficialismo tuviera esta mayoría que fue suficiente para votar y dar media sanción al presupuesto. Veremos el 14 de noviembre, que en principio es la fecha, qué va a ocurrir en el Senado de la Nación. Mientras tanto, los invito a quedarse con nosotros, hacemos una pausa y enseguida con Federico Fisela analizamos los números, qué es lo que realmente importa para que sepamos con certeza en dónde se ajusta, de qué manera y con qué objetivos. Ya venimos. Bueno, muy bien, además de personas, que creo que es lo más importante de todos nosotros, el pueblo argentino, de necesidades, de cuestiones palpables y tangibles, una discusión que se plantea con frecuencia es la de los números, y ahí es más difícil entrar a un terreno de subjetividades. ¿Por qué? Porque desde que uno va a la escuela sabe que 2 más 2 es 4, hay quienes han dedicado buena parte de su vida a tratar de explicar que no siempre es así, pero generalmente es así. Entonces, cuando hay un determinado monto de dinero en un estado, en una familia, en un club, en una organización, la disposición de ese dinero es lo que marca el perfil de esa familia. Si hay quienes creen que lo mejor es disponer esa plata para que los chicos estudien, se cultiven, aprendan, además se sepan otro idioma, puedan estudiar un instrumento musical, esa es una familia. Ahora, si hay otros que le enseñan que lo que hay que hacer es ver de qué manera con esa guita hacés más guita, y entonces prestás, y a los que les prestás les exigís que te paguen más, y los amenazás, o les haces sentir más, eso también define el perfil de una empresa, de una familia o de un grupo. En el Estado es lo mismo, eso es en definitiva el presupuesto. El perfil ¿no? de Es una política previsión, económica. exactamente. Y vamos a hablar de números, donde efectivamente 2 más 2 es 4. Sí. Y trajiste, y te agradecemos porque esto es bien didáctico, porque va más allá de la opinión, basado inicialmente en los números, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con la plata de los argentinos. Bueno, como lo dijiste vos, un perfil, ratifica el perfil hiperfinanciero del gobierno, e incluso, digamos, ese perfil, como decías vos, como en una casa uno direcciona para dónde gasta y para dónde no, va en contra, aunque no le guste a muchos de los funcionarios, sobre todo el del gabinete económico, que creen que están ejecutando una política moderna en términos económicos. La política que están aplicando tiene 200 años y el mundo desarrollado, fundamentalmente los países que tratan de desarrollar políticas económicas un poco más inclusivas, siendo desarrollados, que no es el caso de Estados Unidos, ya se dieron cuenta hace rato que el principal recurso que cuenta una economía es el humano. Porque yo doy educación, doy, digamos, financiamiento de ciencia y técnica, y de golpe me aparece una patente para la cura del cáncer. Y el que se queda con esa regalía es ese país. Las regalías por la aspirina están en un país que ya sabemos de quién es la patente. Y esa gente invierte en eso. Y después cuando nos preguntamos, che, ¿por qué nunca llegamos? Bueno, porque la política atrasa, y atrasa muchísimo. Lejos de esa modernidad y todos esos términos, a lo mejor, que pareciera como que el que atrasa es uno. Claro, sí, pues ayer lo decíamos, ¿no? Seguir hablando del Fondo Monetario, de la actitud imperialista de los Estados Unidos y todo eso, que algunos dicen, bueno, eso es un anacronismo. En términos, digamos, de actualización de todo eso, la contracara, esta modernidad que vos decís, es la que sigue sumergiendo a la Argentina en un subdesarrollo, creo yo, sempiterno. Así no salimos. Si vos vas contra tu población en esos términos, en los términos que plantea el presupuesto, que lo dijiste vos recién en la introducción, es ir contra la gente, contra el equilibrio de las variables. Claro. ¿Qué son las variables? Rubros, ¿de qué manera se va a establecer la distribución de dineros en la Argentina? El primer cuadro está referido a los porcentajes para cada uno de los rubros. No lo podemos poner atrás, lo vas a tener en la pantalla. Ahí estamos. Ahí está. Claramente, de entrada, el primer dibujo que se puede ver es notoriamente cómo todas las partidas se reducen, es decir, el presupuesto lo único que muestra es todo en negativo, menos un número que es el que aparece abajo
en verde al Y en 10,4, oscuro, que son intereses el de único, la deuda. exactamente, intereses de deuda, y ahí es donde se ratifica el perfil financiero. Bien. Realmente lo único que importa es pagar los intereses de un endeudamiento que fue fenomenal, no dicho ni siquiera por la prensa nacional, los medios internacionales, la banca internacional decía, che, está bien que Argentina esté tomando tanta cantidad de deuda. Bueno, ahí está, digamos. Digamos que entonces, Federico, si había 100 pesos para el transporte Sí, hasta el año pasado presupuestados, ahora va a haber 34 pesos menos, va a haber Correcto. 65 pesos. correcto. Si a los subsidios energéticos, que no eran además a los consumidores, sino a las empresas, se les daba 100 pesos, ahora se le va a dar 28 pesos menos, 29 pesos menos. La industria, el fomento de la industria, lo que se dispone para lo que se supone la creación de puestos de trabajo, mano de obra, valor agregado, 15 menos, trabajo en sí, 12,8 menos, educación y cultura. Y este sí que es un agujero realmente Tremendo. impresionante, ¿no? Tremendo. Un Y ahí 10% bajar el presupuesto. en lo de educación es tremendo, porque hay partidas que te puedo decir, te puedo dar números más determinantes. Lo que es infraestructura y equipamiento para las escuelas, es decir, si vos el año pasado recibías 10 tizas, como Sí, como aporte del Estado ahora para... vas a recibir 2. Esos son los recortes Y en en la los enseñanza programas. pública primaria. Exacto, porque como las provincias han tomado el pago de sueldo de los docentes, lo que aparece en el presupuesto es todos los recortes de los programas. Fortalecimiento edilicio de jardines, de los colegios, incentivo docente, Ni hablar- formación docente. Es decir, capacitación, información, actualización. 60% de corte, es decir, si había 10 pesos, ahora van a recibir 4. Bien. Claro, va todo a esa columnita que está abajo, a la derecha, para el otro lado, con un 10% para el pago de intereses de la deuda. Es que se traga todo aparte. Todo. Vamos a darlo en proporciones, con un peso que va a la deuda, o con 100 pesos que va a la deuda. ¿Cuánto va a educación, ¿Cuánto va a salud educación? y demás? Ahí está, el cuadro siguiente. Es muy, muy revelador, muy claro. Podemos ponerlo en pantalla porque esto explica todo. Cada 100 pesos de deuda van 38 pesos a educación, 25 a salud, protección social 11 pesos, es decir, repito, 100 pesos a los intereses de deuda, 100 pesos al capital financiero internacional, 11 a los jubilados. 11 a los jubilados, 7 a los científicos, 4 pesos a vivienda y urbanismo, 4 a agua potable, 1,80 al Ministerio de Trabajo y 10 centavos a la industria. Ahí en el último punto es donde realmente se ve el corte porque, repito algo que dijiste vos recién que pasó de largo, la industria es la que da la mayor, digamos, la que da empleo. Sí, sí, claro. No lo dan los bancos. A ver, No, yo ni los siempre hago esta bancos ni la pregunta. cosecha, porque esta es la otra, ¿no? Tampoco, Vamos con la tampoco. lluvia, vamos con la cosecha récord. Primero que no va a ser cosecha récord, segundo que no hay lluvias en abundancia como los que necesita el campo, pero además cuánta mano de obra representa el campo para los argentinos, menos del 7%. Y con la siembra directa pasa el avioncito, tira el glifosato y Pasa la son 3 máquina, personas levanta y otra cosa. y otra cosa. Y se va afuera y aparte la puedo dejar afuera, no liquidarla en el lugar en el que se generó el valor. Eso es toda la política económica. Y después nos faltan dólares. Si yo, digamos, liberé de alguna manera ese producto que es el más importante que tiene Argentina en generación de valor, permito que lo dejen en el exterior, liquidado en el exterior y que no haya fecha de liquidación, después, ¿cómo no vamos a tener problemas por falta de dólares? Digamos también que esto es lo que establece el presupuesto, que ni siquiera va a ser la realidad. Ujú. Porque No, va a ser peor, porque si siguen hablando de un dólar a 40 y de una todas esas inflación partidas en pesos son más chicas todavía. más chicas todavía. Y la inflación, que la tienen puesta en cuánto? La inflación estaba, si no me equivoco, déjame que me acuerde, pero algo así como... ¿Cuál era el presupuesto 20, inflacionario? Era menos de 22%, 30%. 26%. 26%. Sí, 26%. Fenómeno. Estamos Contra el cerrando este año con el 50 que- 50 largo. Explícame cómo hacemos para bajar la inflación a la mitad de un año a otro. No lo hizo ningún país en el mundo eso. A ver. Imposible. ¿Qué es este Imposible. cuadro? Bueno, la cantidad de deuda que tiene, que va a tomar la Argentina el año que viene, 598.000 millones de pesos, 49.900 millones por mes, es el equivalente. Sí, veo ahí arriba lo que dice, en el año 2019 se pagarán más de 1.100.000 pesos Exacto. por minuto. Que es el cuarto, 1.100.000 pesos por minuto o 19.000 pesos por segundo. Cada segundo que hablamos, Pablo. Claro, son 19.000. Ahora, y además de intereses de deuda. Sí, sí, sí. No de deuda. No, la deuda, La deuda- bueno, es un stock, billones hay ya de deuda. Ya estamos de nuevo en el billón de las LELIC ahora. En un momento las LEVAC, en otro momento otra, pero permanentemente estamos
terminando con una montaña de deuda para cambiarla por otra, porque en realidad lo que hubo siempre fue refinanciación, nunca hubo reducción de deuda, al contrario, todo lo contrario. Ahora, evolución de diferentes finalidades del gasto, esto Sí. también son los números. Ahí se puede ver básicamente cómo va bajando todo lo de abajo. Exactamente, las partidas, lo que es el servicio de deuda, cómo sube a un ritmo de casi el 15%, viniendo, fíjate exactamente que en el 2015 prácticamente las partidas estaban equiparadas en lo que es educación. La educación con a la deuda. Por lo menos había un problema que siempre lo hemos tenido, pero bueno, estaban equiparados. De golpe pegan un salto casi al año siguiente 15. más del doble. Exacto. El doble se mantiene Y en se el 17, mantiene. el 18 lo mismo y pega otro salto Pega al otro 15%, cuando además está la mayor depresión en lo que es la inversión para educación y cultura del 5,7% y de ciencia y técnica del 1,1% contra el 15% prácticamente de lo que es el pago de servicios de la deuda. Correcto. Impresionante. Eso da el perfil que vos decías. Te hago ese una gráfico. consulta. ¿Hay algún otro país, yo no te quiero complicar, que tenga una estructura presupuestaria de estas características? ¿En serio lo digo? No. Que les vaya mal, le va mal, que tienen hiperinflación, ahí van a decir Venezuela, Sudán, el No. Congo, fenómeno. Ahora, que un gobierno mande un presupuesto en donde patentiza y explica efectivamente que va a ir todo para atrás. Perdón, me corrijo. Hay uno, que es el que estuvo diezmado en los últimos 5 o 6 años por el mismo organismo que nos está... Grecia. Exacto. Ese es el mismo. Sí, pregúntenle a los griegos cómo están. Hubo medios que han mandado enviados a hacer entrevistas y preguntar a la gente en la calle cuál era su realidad. Si el sueldo promedio en marzo en Argentina era 18.000 pesos, son $800. Y a partir de junio fueron 400. Hoy la población, una población de un país que no es industrial y que todo prácticamente lo que consumimos tiene algún componente de dólares, tiene la mitad de dólares para comprar cosas. Entonces, cuando vos veías después el reporte que salió esta semana de CAME referido a cuánto fue el impacto en el consumo después de la devaluación, vos ves que hay partidas muy importantes, caída del 60% de consumo de fruta, 50% en carne, 50% en lácteo y demás. Pero uno a mí, el que más me preocupa, que lo hablaba con mi representante Leo Richardino, el 25% de reducción en consumo de medicamentos. Claro. Y Leo me contesta eso. Entonces la ecuación es comer o comprar los medicamentos, que en un límite pueden ser hasta oncológicos, si me pongo complicado. Claro. No puede, esa es la ecuación de lo que está dando hoy el salario. Claro, y eso es la defensa que hace cada uno de lo que tiene o lo que puede en alguna medida manejar. Ahora, el Estado hizo eso también con las vacunas. Bueno. Quitó una dosis de la de meningococo y una jueza en La Plata obligó a restablecerla. Esos son los intereses. Evidentemente es más importante la foto con Lagarde, es más importante Lagarde en todo sentido, y cumplirle al capital financiero, porque justamente lo que vos decías, el presupuesto incluso en otro momento no se le da, no se lo ejecuta, de hecho se lo subejecutó. Esa es otra crítica que podríamos hacer al presupuesto de este año. Presentan un presupuesto para encima después subejecutarlo, es decir, no mandar las partidas. Pero acá hay una señal política enorme de querer mostrarle al fondo que yo tengo fuerza para poder sacar una ley adelante, que es lo que me parece que el fondo está mirando en Macri. A ver, mostrame que vos podés sancionar esta ley. A pesar de todo. Y evidentemente ayer pudo. Ahora, la pregunta es, porque muchos de los que acompañaron, que no son de Cambiemos, muchos del peronismo de Argentina Federal y demás, dicen, esto es la manera de evitar que haya $1 billón de pesos de libre discrecionalidad y de libre manejo por parte del jefe de gabinete, porque si no se aprueba el presupuesto, se reconduce el presupuesto anterior. Es cierto. También eso. es cierto. Es cierto y o igualmente... sea que hay que elegir, ¿está en la sartén o saltar al fuego? Mira, Pablo, este año mismo, lo que te acabo de decir de la subejecución es para quedarse con las partidas de libre disponibilidad. Yo subejecuto, me quedo con el dinero y después queda como partida de libre disponibilidad y lo uso para gasto corriente. Claro. Para tapar el agujero que vos quieras. Sí, Levax, lo que sea. Sí, corrida, bola financiera. Exactamente. Bueno, hablamos después o antes del 14 de noviembre cuando se trate en el Senado. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias a vos, Pablo. Nos vamos a la pausa y nos encontramos para el tramo final del programa. Es un minuto nada más, ya venimos. Bueno, muy bien, nos reencontramos aquí en este instante para invitarlos que mañana estén aquí junto a nosotros. Habrá tertulia, será la segunda en la semana, porque festejamos o celebramos el programa 150 el lunes. Así que mañana, a partir de las 2 de la tarde, junto a Leo Richardino y Oscar Bertone, la tertulia con los días contados. Ha sido un gusto, hasta entonces.